Judá, porque él vivió en la parte sur cuando hubo la guerra civil ahí en Israel. Quedó Israel en el norte, Judá en el sur estaba el templo, Jerusalén, y Isaías se movía ahí en medio de los reyes, y Dios le hablaba palabra para que fuera a hablar a cada uno de estas autoridades. Y me gusta mucho ahí en Isaías 61, voy a leer Isaías 61, voy a leer el versículo 1 y 2 solamente. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados. Isaías se está refiriendo aquí al Mesías, a Jesucristo, como nosotros sabemos que es. Él está... Lo que me llama la atención de esta escritura es que él 700 años antes, alrededor de 700 años antes, él está declarando que vendría un Salvador, que vendría un Mesías, un libertador, que vendría el Cristo. El Mesías en griego es el Cristo, por eso nosotros decimos el Cristo de la gloria, Jesucristo. Entonces, él está declarando muchos años antes, siglos y siglos antes, está haciendo una profecía acerca del Mesías. Y dice en su profecía, dice me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Y él habla acerca de características que va a tener este Mesías, qué es lo que él va a hacer de alguna u otra forma cuando él esté aquí en la tierra, cuando él cumpla su ministerio. Y nos vamos a trasladar 700 años aproximadamente después, y nos vamos a trasladar cuando Jesús ya está aquí en la tierra, ya al libro de Lucas, del 16 al 21. Dice que Jesús vuelve a Nazaret, que es su tierra natal, que es su lugar de donde él se crió, y él entra en la sinagoga, y él viene y se le da la oportunidad para que él lea el libro, y dice que se le pasa el libro de Isaías, y dice que él lo extiende y empieza a leer. Y en Lucas 4, del 16 al 21, dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, hablando de Jesús, por supuesto. Dice que él volvió a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, que es lo mismo que yo te estaba diciendo. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice que enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído y que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y él dice, y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Vamos a leer hasta ahí. 700 años después, Jesús viene y se encuentra en Nazaret, pide el libro y les lee la misma profecía que había hecho Isaías tantos siglos antes. Y dice que él les lee y les dice, después que les lee, dice: hoy se ha cumplido esta palabra.
Entonces él, en otras palabras, les dice, en el versículo 21 comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces en ese momento él les declara a ellos y les dice: yo soy el Mesías, yo soy el que habla Isaías en esa profecía. Y ustedes se imaginarán que él, después de decir esto, les dice: nadie es profeta en su tierra, porque él tiene que haberse dado cuenta del rechazo que produjo eso en ellos. ¿Ya? Quizás uno pensaría, ya como él era conocido de todos ellos, quizás iba a tener una mejor acogida. Recordemos que él se crió ahí en Nazaret, que era una ciudad pequeña. Entonces él era conocido de niño en ese lugar. Entonces cualquiera podría haber dicho: es ideal poder comenzar su ministerio aquí en Nazaret. ¿Por qué? Porque ahí lo conocen a su madre, a sus hermanos, conocen a José. De hecho, aquí la palabra dice que entre ellos comentaban y decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces ellos lo conocían a él. Entonces de repente que alguien conocido viniera y les leyera esa palabra de Isaías y dijera: hoy se ha cumplido esta palabra, para algunos tiene que haber sido chocante, para otros sorpresa, pero para nadie tiene que haber quedado indiferente este hecho puntual de Jesús ahí. Y recordemos que lo que yo les decía, que la palabra de Isaías se refiere al Mesías, es decir, se refiere a Jesucristo. Y cuando él dice: el Espíritu del Señor descansará, dice que el Espíritu del Señor descansará en mí, dice Jesús. Porque al decir él que esa palabra se cumple, porque él es el Mesías, él es el Cristo, él es el ungido, entonces el Espíritu del Señor está en él. ¿Y para qué? Y será ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Y a mí ahí me encanta, porque habla del ministerio de Jesucristo en la tierra. El ministerio, lo que él va a cumplir en la tierra. Recordemos que los judíos, para ellos el rey que va a venir, ellos esperaban un rey libertador, porque ellos estaban bajo la opresión del Imperio Romano. Entonces ellos esperaban un guerrillero, un guerrero. Ellos esperaban alguien que viniera a hacer política, un hombre, no un hombre humilde. Ellos esperaban un gran linaje, quizás un político que pudiera organizar una rebelión, una revuelta, al que pudiera traer la libertad a sus vidas. Entonces Jesús, en ese momento, él viene, les habla y les dice lo que voy a leer ahí en Lucas 4. Voy a leer ahí, dice: el Espíritu, en el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Lo primero que él le dice: vengo a traer buenas nuevas, buenas noticias a los que necesitan, a los que tienen necesidad, a los pobres, a los que tienen escasez. Pobreza es escasez, ¿ya? No solamente pobreza monetaria, también hay una pobreza espiritual en el mundo hoy en día. También hay una pobreza, una necesidad, hay una escasez de valores, hay una escasez de un montón de atributos morales, de un montón de atributos de comportamiento. Entonces él dice: yo he venido, en el versículo 18 les dice: por cuanto me ha ungido, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y él traía un mensaje para los necesitados, para los pobres de espíritu, para los pobres que monetariamente recordemos que Jesús hizo muchos milagros a las personas que pedían limosna, que no tenían ni siquiera un hogar donde recostar su cabeza. Entonces, ese mismo espíritu que él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, es el espíritu que quedó aquí en la tierra, que él prometió y que descendió ahí en Pentecostés, y ese mismo espíritu es el que tenemos tú y yo acá en la tierra. ¿Y por qué te digo eso? Porque va a ser muy importante cuando después lo conversemos en unos minutos más, qué importante es este mensaje y qué importante es que el Espíritu de Dios esté
esté sobre nosotros también ahora, así como Jesús lo dijo en ese momento. Recordemos que anteriormente, en los capítulos anteriores, Jesús es bautizado por Juan y el Espíritu Santo desciende sobre él y desciende en forma visible. No es que haya sido una paloma que ahí venía el Espíritu Santo, sino que vino en forma visible, en una forma para que todo el mundo lo viera, y ahí él comienza su ministerio. Entonces ahí estábamos leyendo el versículo 18 de Lucas 4, que sigue así. Dice que vino a dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántas personas quizás hoy, esta mañana, están con su corazón roto, están con su corazón quebrantado por diferentes razones, no solamente por ámbitos sentimentales, como una ruptura matrimonial o un quiebre de un pololeo, de un noviazgo, sino que el corazón nuestro muchas veces se rompe por actitudes de otras personas, por cosas que nos pasan, que nos dañan. Muchas veces nosotros mismos dañamos a otras personas inconscientemente. Entonces hay muchos corazones rotos en esta mañana que yo sé que están sufriendo, pero dice el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús, y Él dice que Él ha venido a sanar esos corazones quebrantados, esos corazones atribulados. El corazón quebrantado es un corazón que está dolido. Una persona quebrantada es una persona dolida, es una persona triste, es una persona depresiva, es una persona que no quiere vivir, que no siente un sentido para vivir. Y yo quiero hablarle a esas personas que puedan acercarse a Jesucristo, porque Jesucristo lo dijo en este momento. Dijo, yo he venido. Él me ha enviado, el Espíritu del Señor, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Si tú sientes que tu corazón está quebrantado, que tu vida rige la tristeza, que no hay un sentido mayor para vivir, que hay un vacío que llenar, ese vacío tiene el nombre, el tamaño de Jesucristo. Dice la palabra de Dios, más adelante dice, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Qué significa libertad a los cautivos? A los que están atados, a los que se sienten que no pueden vivir una vida de libertad, que no pueden vivir una vida plena, que se sienten ataduras en su vida, sienten que no pueden desarrollarse en ninguna área específicamente, que se sienten oprimidos, que sienten que los golpes de la vida, que las luchas de la vida, a veces yo siempre he dicho que la vida es dura, que hay que pelearla, hay que lucharla. No es una taza de leche, e incluso para los que ya conocemos al Señor y tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, estamos sujetos a problemas, estamos sujetos a angustia, estamos sujetos a desilusiones, y Jesucristo nos dice que Él viene a los oprimidos a darles libertad. Si tú te sientes oprimido, si tú te sientes cansado, si tú necesitas nuevas fuerzas, si tú sientes que tu vida está oprimida, si tú sientes una atadura, e incluso puede ser una atadura satánica, si tú sientes que de alguna forma sientes que no hay una libertad, que no te deja, que hay algo que no te deja llegar a Cristo, que si hay algo que no te deja vivir una vida plena de felicidad, tú tienes que ir, porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios, este mismo Espíritu de Dios que Jesucristo comenzó aquí en el versículo 18 diciendo, Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí y he venido, y ahí una de las cosas que estamos diciendo, a lo que Él ha venido es a dar libertad a los oprimidos. Si tú te sientes oprimido, en cautiverio, si tú sientes que necesitas una liberación, tú tienes que declarar en el nombre de Jesús, tienes que cortar toda obra del diablo en tu vida. En el nombre de Jesús declara, confiesa, yo en el nombre de Jesús confieso que soy libre para la gloria tuya, Señor. Dilo en el nombre de Jesús, no en el nombre de ninguna otra cosa, tiene que ser en el nombre de Jesucristo, porque Él fue el que venció la muerte, el que venció el pecado, el que venció al diablo y sus demonios. En el nombre de Jesús las tinieblas retroceden, en el nombre de Jesús los demonios huyen, y declara la libertad y la liberación para tu vida, la liberación para tu hogar, la liberación para tu mente. Declárala en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
Cierra tus ojos ahí donde estás, haz un paréntesis y dile: Señor, en el nombre de Jesús yo declaro liberación para mi vida, yo declaro liberación para mi trabajo, yo declaro liberación para mis finanzas. Este año que comienza, el 2025, yo quiero un año de bendición para la gloria tuya, Señor. Está en tus manos, hermano, amigo que escuchas. Donde quiera que estés escuchando, declara en esta mañana que este año que viene va a ser un año de bendición, de liberación, y decláralo en el nombre de Jesús, que es el nombre por sobre todo nombre. Nada se sujeta, nada se resiste, mejor dicho, nada se resiste al nombre de Jesús. Nada se resiste al nombre de Jesús. Así que declara liberación, porque Él lo dijo. Él lo dijo: me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Y después dice: y vista a los ciegos. Y eso es literal, es decir, a sanar. Y eso es hermoso, porque podemos tener sanidad. Dice que por sus llagas, por sus heridas, por su sangre derramada en la cruz, nosotros somos curados, nosotros somos libertados. Entonces, Él, a todo lo que yo te dije y te he estado mencionando, Él también menciona la sanidad. La hermana Patricia, que está conectada ahí, nos dice amén en este momento. Ella contó un testimonio hermoso el día domingo en nuestra iglesia. Y si, hermana Patricia, usted puede describirlo ahí brevemente en el chat del Facebook.